Bueno, siguiendo con las actividades, tenemos la cuarta unidad de la cuarta semana, marco legal y aspectos sociolingüísticos, ¿no? En esta ocasión quiero tal vez enfatizar un poco lo que ya habíamos dicho en la introducción del módulo, ¿no? Cómo, digamos, desde arriba las políticas lingüísticas están a nuestro favor, digamos. Hay normas que apoyan, que conducen, que nos favorecen a utilizar nuestra lengua indígena, ¿no? Entonces, ya depende de nosotros si esto lo vamos a llevar adelante o, bueno, ya está, digamos, ya está en nuestra cancha, ¿no? Y aquí quiero detener un poco en lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Da oficialidad a las lenguas indígenas. ¿Qué quiere decir con eso? Que las lenguas indígenas están al nivel del castellano, al menos a nivel normativo. O sea, la oficialidad a nivel normativo está dada. Ahora nos toca, si en la práctica va a ser, digamos, eso ya es de nosotros. Aquí quiero detenerme en dos aspectos que es muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes revisan la Constitución Política del Estado, hay lenguas, bueno, son datos algunos curiosos, pero vale la pena tal vez mencionar. Por ejemplo, la lengua puquina aparece. Bueno, de la lengua puquina, hace rato yo les hablaba en la unidad 3, por ejemplo, de los chipayas, que hay bastantes recordantes en la variedad del uchumatao, por ejemplo. Pero cuando se habla ya de la lengua puquina, no hay ni siquiera recordantes, ¿no? Es decir, no hay ni siquiera un anciano que recuerde cómo se habla o qué se decía, cómo se saludaba. Es una lengua, yo diría, ya completamente extinta, pero está como oficial, aparece ahí en la Constitución Política del Estado. Otra lengua que me parece interesante aquí es una lengua amazónica, que también vale la pena, es el toromona, que algunos estudiosos lo han colocado en su texto como Pedro Plaza, por ejemplo, pero físicamente nunca se los ha encontrado a los toromonas, sí a los tacanas, sí a los chimanes, sí a los huenayek, pero nunca a los toromonas, pero aparecen en la Constitución. Son datos muy interesantes y tal vez curiosos, cómo se oficializan lenguas que no tienen, digamos, una funcionalidad, ¿no? Como les decía hace rato, las leyes están ahí y una de las más importantes, al menos en el ámbito educativo, es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, donde, bueno, tampoco esto es una novedad, se podría decir, ya en la 1565, incluso desde los 90 ya habían trabajos piloto con UNICEF que se llevaban esta modalidad educativa de educación bilingüe, es decir, enseñar a los niños no una lengua foránea, sino una lengua familiar, con la lengua que han sido socializados. Parecía algo bien, bueno, quizás se podría decir algo urgente, porque no se explicaba cómo los niños, siendo socializados durante 5 años, la familia, la comunidad, en lengua quechua o aymara, vayan a la escuela y de repente la escuela les socialice en castellano. Entonces, se podría decir que si en algún momento los profesores han tomado en cuenta la lengua quechua, la lengua aymara o la lengua uru, así, digamos, bajo la modalidad de transición, es decir, agarrar las lenguas indígenas para transitar hacia la lengua hegemónica, que sería en este caso el castellano, ¿no? Entonces, lo que se pretende, al menos con las experiencias piloto de los 90, con UNICEF, del 94, con la reforma educativa que es 1565, y la actual, por supuesto, es que la educación en el ámbito, bueno, sea rural o urbano, sea tomando en cuenta, digamos, la lengua, pero no solo la lengua, también, digamos, los conocimientos con los que los niños llegan a la escuela, ¿no? Entonces, en ese contexto, la ley es muy favorable, ayuda bastante. La diferencia, diría yo, con la 1565 y la actual es que la 1565 solamente priorizaba 3 lenguas, las más habladas, ¿no? Quechua, aymara y guaraní. Entonces, el resto de las lenguas no han sido tomadas en cuenta para que se lleve, para que se introduzca en las escuelas, ¿no? En cambio, con la actual ley, con la 1565, sí, digamos, bueno, al menos a nivel normativo, se plantea que todas las lenguas indígenas tienen que estar en la escuela, tienen que fortalecerse también en la escuela, no solamente en las comunidades. Bueno, lo que falta quizás sería mayor
más formación tal vez de los maestros, mayor capacitación en áreas rurales, porque hay en algunos lugares todavía que se siguen todavía con una enseñanza más castellanizante. Les hablo del norte de Potosí, donde los niños aymaras tienen que aprender en quechua o luego en castellano, y no tanto en aymara, porque el maestro no domina la lengua, ¿no? Y bueno, aparte de la ley 070, aparecen los institutos de lengua, ¿no? Que es un brazo derecho de esta ley. Son los encargados de revitalizar, fortalecer las lenguas indígenas, ¿no? Hay bastantes lenguas indígenas, no solo en los Andes, sino también en la Amazonía, que necesitan, digamos, de estrategias, pero más estrategias desde las comunidades, con las comunidades, y no tanto desde arriba, ¿no? Porque a veces cuando se hacen políticas desde arriba no tiene mucho peso. Entonces lo que se quiere es buscar desde los hablantes, y de ahí que se han hecho, por ejemplo, en algunas comunidades, más en la parte amazónica que en los Andes, nidos lingüísticos. Es una estrategia, digamos, de retomar las lenguas, de que los niños que ya no están hablando vuelvan a hablar las lenguas indígenas, y bueno, el hecho de que los niños hablen la lengua indígena es un buen indicio, ¿no? En el caso, digamos, de las lenguas andinas, no hay tanto eso, porque se cree que todavía las lenguas están, el aymara y el quechua, como tienen bastantes hablantes, entonces no están en riesgo, lo cual, bueno, según mi parecer, no es tan así, porque al menos en el área urbana, las mamás prefieren hablarles en castellano, o en el poco castellano que saben, a sus hijos que son, que en la lengua indígena, ¿no? Eso he visto en las áreas periurbanas, por ejemplo, en los barrios periurbanos, como las madres prefieren hablarse en un castellano que poco dominan que en el quechua. Entonces se podría decir que el quechua también en los espacios urbanos está sufriendo estos cambios, ¿no? Entonces habría que desde los ILCs trabajar, lo cual se está haciendo. Entiendo que se está haciendo bastante con las escuelas, pero más es de tomar, digamos, las políticas desde estos espacios que son la familia, ¿no? Son estos espacios donde la lengua se dinamiza, se practica y, bueno, da continuidad, digamos, a la lengua. Ahora, en los aspectos sociolingüísticos se va a tomar también en cuenta lo que son la diglosia y la variedad lingüística, ¿no? Bueno, sabemos que nosotros, como decía un principio, producto de estas relaciones jerárquicas entre indígenas y no indígenas, entre lenguas indígenas y no indígenas, se dan, digamos, este tipo de relaciones asimétricas, ¿no? Hay una lengua que domina a la otra, hay una lengua que es desplazada a espacios no tan formales, y hay otra lengua que se posiciona, que se sobrepone, que está en todos los espacios, digamos, de prestigio, ¿no? La universidad, por ejemplo, la escuela, ¿no? Entonces son estos espacios que el castellano ocupa, y lo cual hace que, digamos, adquiera mayor prestigio. Por tanto, la gente va a preferir también esto, ¿no? Por eso hay gente incluso que dice, no, prefieren meter a una escuela bilingüe castellano-inglés quizás, que a una escuela bilingüe quechua-castellano. En cuanto a las variedades, también se va a ver las variedades que hay en el quechua. El quechua chuquisaqueño no es lo mismo que el quechua cochabambino. Y también las variedades del castellano que puede haber, digamos, producto del contacto de lenguas. Entonces es ver estas realidades también. Ahora tal vez un poco hablar sobre las actividades, ya para terminar la cuarta unidad. Van a haber dos tipos de trabajo. Uno va a ser un control de lectura, para eso van a leer un texto de una realidad del quechua, pero no tanto del contexto boliviano, sino del contexto peruano. El autor es Guerra, son como 10 páginas. Ahí es donde ustedes van a tener que, bueno, hay que leer bastante el texto para responder a las 5 preguntas. Por favor, yo les rogaría que se marquen en el texto. Si ustedes quieren hacer alguna cita del texto, pongan comillas si son citas directas. No conviene tomar las ideas textuales y no decir de quién es, y tampoco mencionar qué es lo que quieres demostrar con ese fragmento de texto que estás extrayendo de Guerra, ¿no?
y el otro es, digamos, ya un foro para discutir, para hablar en el curso. La pregunta que va a guiar esto es: ¿cuál es la diferencia entre la interferencia cultural y sociolingüística, ¿no? En el texto hace, digamos, una diferenciación, y sería bueno revisar muy a detalle el texto para que no tengan problemas en las respuestas, y por favor también aporten, participen con los otros compañeros, siempre en el marco del respeto, ¿no? Bueno, eso sería todo de parte de mí. Que tengan un bonito comienzo o bonito final del módulo.